Me llamo Ainara Martínez, tengo 39 años, vivo en Gasteiz y milito en Bezala desde hace 6 años. Mi paso del veganismo al antiespecismo en realidad fue un proceso paralelo. Cuando me di cuenta de que consumíamos animales, qué implicaba para ellos, también fui consciente de que vivía de una manera que no estaba en congruencia con mi manera de pensar. Entonces fui evolucionando ideológicamente también, y eso me llevó a ponerme en contacto con personas que estaban haciendo activismo, como Eneco Pérez, como Katia Fari, a través de las redes sociales, y debatiendo con estas personas me di cuenta de la necesidad del activismo, ¿no? Si las personas que estamos en contra de esta injusticia y de esta opresión no hacemos nada por hacer que la situación cambie para los demás animales, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Tenemos una responsabilidad para con ellos. En nuestra ciudad, por diferentes lugares a los que íbamos, pues como una tienda en la que vendían productos aptos para veganos, un bar que el camarero era vegano, nos juntamos varias personas veganas con el objetivo de hacer algo. Y los objetivos, bueno, en la primera reunión que hicimos nos dimos cuenta que eran muy diferentes. Y al final nuestro proyecto, el de David y el mío, pudo más, y nos quedamos las personas que queríamos una organización antiespecista. Entonces el primer objetivo era visibilizar la realidad que imponemos a los demás animales, y luego apoyar a las personas que quisieran hacer cambios, animarlas a que se implicaran en la lucha por la liberación animal, y sobre todo basándonos en lo que llamamos activismo educacional, más igual a través de charlas, con mesas informativas, proyección de documentales. Bueno, cuando salimos a la calle, nuestra acogida yo la valoro como positiva. La gente entre 15 y 20 y pico años es la gente que más abierta está a hablar de antiespecismo. Es la gente con la que más fácilmente hemos mantenido conversaciones. Sí. Y cuanto más mayor es la persona, y sobre todo encontramos más reticencia en hombres. Yo al principio le di mucha importancia a la formación, primero porque yo soy una persona muy mental, y también porque cuando empecé a hacer activismo me sentía responsable de lo que yo estaba haciendo, del mensaje que yo estaba lanzando, y tenía que estar preparada para resolver las dudas que tenían otras personas, para poder argumentar, para poder convencer. Si no me formo no voy a ser capaz de hacer eso. Yo creo que la formación es vital. Es que parece una tontería, pero hasta para organizar una manifestación, ¿qué lemas se van a corear? ¿Qué vas a poner en la pancarta? ¿Cuál va a ser el manifiesto final? Un post que hagas en Facebook, un tweet, la foto que escoges. Tú lanzas un mensaje con cada cosa que haces, y eso que estás haciendo tiene que tener un objetivo y una estrategia concreta y consciente, ¿no? El activismo que una persona hace, un colectivo hace, es la expresión de lo que piensa, aparte de cuál es su formación. Entonces, si tú has asumido una posición de estar en contra de las injusticias que se dan en la sociedad, después no puedes con tu activismo oprimir a ningún colectivo, ¿no? No puedes defender no puedes hacer una campaña antiespecista con un discurso sexista, por ejemplo.
Somos un colectivo que hemos tenido muchos altos y muchos bajos. O sea, a veces éramos 10 personas, a veces éramos 3, a veces éramos 5. Entonces, cada persona teníamos un nivel de implicación y de compromiso diferente. Entonces para mí no hemos cumplido los objetivos que yo tenía, no los hemos cumplido. Creo que sí que hemos cumplido es en la relación que hemos mantenido y el apoyo que siempre creo que hemos brindado al resto de colectivos. En eso sí. No sé, yo veo que hay muchas ganas y están surgiendo muchos grupos y eso me parece positivo. Quizás creo que por experiencia propia y por la importancia que yo le doy a la formación, creo que esas ganas están súper bien y son súper necesarias, porque si no acabas no haciendo nada por mucho que sepas, pero le daría más importancia también a la formación. O sea, no solo hacer cosas, que está guay y hay que hacerlas, porque yo de hecho de lo que me quejo con respecto a mi propio colectivo es que igual nos hemos ocupado mucho por formarnos y nos ha faltado acción. Entonces la acción es súper necesaria, pero si es con formación es muchísimo mejor y vamos a ser más eficaces y vamos a llegar muchísimo más a la gente y antes al objetivo que todas perseguimos.